A comienzos del siglo III a.C., Roma aún no domina el Mediterráneo, pero vive en un estado de guerra casi constante. Combate de forma regular contra los pueblos itálicos que resisten su expansión, samnitas, lucanos, brucios, vigila con desconfianza a las ciudades griegas del sur de Italia y observa cómo el mundo helenístico empieza a proyectar su influencia hacia Occidente. La República ha sobrevivido a conflictos largos y humillantes, pero todavía no sabe si su modelo político y militar bastará frente a enemigos más ricos, más experimentados y, en apariencia, superiores. Es en ese mundo áspero y todavía en construcción donde emerge la figura de Manio Curio Dentato, un hombre sin carisma teatral ni ambiciones desmedidas, que no construyó su prestigio con discursos ni alianzas, sino con campañas duras, decisiones firmes y victorias que cambiaron el equilibrio de Italia. Manio Curio Dentato nació probablemente a finales del siglo IV a.C., en una república que aún estaba lejos de la estabilidad. Roma llevaba décadas enfrentándose de forma casi ininterrumpida a los pueblos itálicos del interior, en especial a los samnitas, un enemigo duro, disciplinado y perfectamente adaptado al combate en terreno montañoso. Las guerras samnitas no fueron campañas rápidas ni gloriosas, sino conflictos largos y agotadores que pusieron en evidencia las limitaciones del ejército romano. En ese periodo, Roma sufrió reveses graves, algunos de ellos profundamente traumáticos, que cuestionaron su capacidad para imponerse fuera del Lacio y dejaron una huella duradera en su cultura política y militar. La más recordada de esas derrotas fue la de las Orcas Caudinas, donde un ejército romano fue atrapado sin posibilidad de combate y obligado a rendirse en condiciones degradantes. Aquel episodio no solo supuso un fracaso militar, sino una herida profunda en el orgullo colectivo de Roma. Sin embargo, lejos de aceptar la derrota como definitiva, la República reaccionó transformando su forma de hacer la guerra. Aprendió a operar en campañas prolongadas, a coordinar mejor a sus aliados y a sustituir la búsqueda de la victoria rápida por una estrategia de desgaste constante. Es en ese proceso de aprendizaje, marcado por errores costosos y correcciones persistentes, donde se forma la generación de Dentato. Cuando Dentato comienza su carrera militar, Roma ya no es ingenua, pero tampoco invulnerable. La Tercera Guerra Samnita, que culminará décadas de enfrentamientos, se libra con una mentalidad distinta. No se trata solo de vencer en el campo de batalla, sino de impedir que el enemigo pueda recuperarse. Dentato pertenece plenamente a esa nueva Roma, endurecida por experiencias pasadas y consciente de que el dominio de Italia no será fruto de un solo golpe, sino de una presión continua que no deja margen al adversario. La Tercera Guerra Samnita es el primer gran escenario donde Dentato demuestra su talla como general. Los samnitas no son un enemigo improvisado, sino rivales persistentes, capaces de reagruparse tras cada derrota y de prolongar el conflicto durante años. Roma ya no busca una victoria rápida, sino cerrar definitivamente un ciclo de guerras que amenaza con repetirse generación tras generación. Como cónsul, Dentato actúa con una lógica estricta y sin concesiones innecesarias. No persigue gestos simbólicos ni pactos frágiles, sino una sumisión efectiva del enemigo. Sus campañas se centran en asegurar territorios, cortar rutas y obligar a los samnitas a combatir en condiciones cada vez más desfavorables. Bajo este enfoque, Roma consolida su control sobre Italia central y reduce de forma irreversible la capacidad militar samnita. Dentato se gana fama de general severo, poco dado a concesiones, pero extraordinariamente eficaz. Roma empieza a comprender que su fortaleza no reside en la genialidad individual, sino en la capacidad de sostener la guerra hasta que el enemigo no pueda continuar. Y cuando esa amenaza comienza a disiparse, el horizonte romano no se despeja, sino que se ensancha, revelando un adversario que no lucha como los itálicos ni responde a la misma lógica. La llegada de Pirro de Epiro a Italia supone un punto de inflexión. No es un caudillo local, sino un rey helenístico, formado en las guerras de sucesión de Alejandro, con un ejército profesional, falanges disciplinadas y elefantes de guerra.
Su objetivo es construir un reino occidental aprovechando la resistencia de las ciudades griegas del sur frente al avance romano. Las primeras batallas son desconcertantes para Roma. Pirro vence, pero lo hace a un coste tan alto que incluso sus triunfos parecen vacíos. En el año 275 a.C., el mando del ejército es confiado a Manio Curio Dentato, que ejerce el consulado ese mismo año. No es una elección casual. El Senado no busca un general brillante ni un innovador táctico, sino a alguien capaz de sostener una batalla larga, sin pánico y sin concesiones. Tras años de enfrentamientos contra Pirro, Roma ha aprendido que no puede derrotarlo con gestos heroicos, sino obligándolo a luchar una vez más, en condiciones que ya no le favorecen. El encuentro tiene lugar cerca de Benevento, en una región interior, lejos del apoyo inmediato de las ciudades griegas del sur. Pirro llega con un ejército cansado, reducido por campañas anteriores y por la dificultad de reemplazar bajas tan lejos de su reino. Aún así, conserva sus elefantes, el arma que en el pasado había sembrado el pánico entre las legiones romanas. La batalla comienza sin un golpe decisivo. Los elefantes avanzan y generan desorden, pero esta vez no rompen las líneas romanas. El ejército resiste, no hay retirada ni colapso. Dentato no ordena una carga precipitada, ni busca una victoria rápida. Mantiene la formación, sostiene la presión, y permite que el desgaste haga su trabajo. El combate se prolonga. Los elefantes pierden efectividad, algunos se descontrolan, y el empuje inicial de Pirro se diluye. Roma, que puede reemplazar hombres y soportar pérdidas, aguanta mejor que su adversario. No hay una escena final gloriosa, ni una persecución espectacular. La victoria se manifiesta de otra forma, más sobria y más decisiva. Pirro comprende que no puede continuar, y tras Benevento, abandona Italia, renunciando definitivamente a su proyecto occidental. No ha sido derrotado por una maniobra brillante, sino por algo más simple y más temible: la capacidad romana de sostener una guerra que otros no pueden permitirse, mientras para Dentato queda claro que la victoria militar abre ahora un desafío distinto. Tras sus campañas, Dentato no se instala en palacios ni busca una posición excepcional. Según la tradición, se retira a una casa modesta en el campo, viviendo como un propietario austero, lejos del ruido político de Roma. Es allí, en ese retiro sencillo, donde se produce el episodio que fijará definitivamente su imagen para la posteridad. Según la tradición, embajadores samnitas acuden a su casa cargados de oro, esperando comprar su favor para obtener condiciones más suaves para su pueblo derrotado. Dentato los recibe en una vivienda humilde, mientras cocina nabos, y rechaza los regalos con una frase que resume toda una mentalidad. Prefiere mandar sobre quienes poseen riquezas antes que poseerlas él mismo. Más allá de la anécdota, el mensaje es claro. Dentato encarna una Roma que todavía considera que la victoria no justifica la corrupción ni el abandono de la disciplina personal. Esa actitud lo convierte en un referente moral, pero también en una figura que desentona con una república en transformación. Roma está cambiando. El botín, las tierras y la ambición empiezan a pesar más que la austeridad tradicional. Manio Curio Dentato no muere trágicamente ni cae en desgracia. Su vida no se ajusta al patrón de conspiraciones y guerras civiles que dominarán la República posterior. Pero su legado es profundo. Gracias a generales como él, Roma deja de ser una potencia regional y se convierte en dueña de Italia. Sin embargo, esa expansión abre tensiones que Dentato no llegará a ver: acumulación de riqueza, desigualdad y ambición personal. Los autores posteriores utilizarán su figura como contraste, como recuerdo de una república más austera y disciplinada. Tal vez idealizada, pero no inventada. Dentato demuestra que Roma pudo expandirse sin quebrarse, al menos durante un tiempo. Manio Curio Dentato no fue el romano más brillante ni el más carismático, pero sí uno de los más decisivos. Derrotó a los samnitas cuando Roma aún dudaba de su fuerza y expulsó a Pirro cuando el mundo helenístico parecía superior.
Ganó guerras que cambiaron el destino de Italia y rechazó recompensas que habrían alterado su carácter. Su vida no es una historia de ascenso y caída, sino de coherencia. Y quizá por eso, cuando la República empezó a perderse a sí misma, siguió recordando su nombre no como un modelo a imitar, sino como el recuerdo de una forma de gobernar y combatir que ya no volvería a ser la misma. Si esta historia te ha parecido interesante, dale un like y suscríbete al canal para seguir explorando juntos las grandes figuras de la República Romana. Y dime en los comentarios, ¿crees que Roma habría sido diferente si hombres como Dentato hubieran marcado el rumbo durante más tiempo?